el consejo de nuestro Dios que tiene Él preparado para ti, para mí, para todos aquellos que vienen buscando oír su palabra, que vienen buscando su consejo, que vienen buscando una palabra de ánimo, de aliento, una palabra de provisión para sus vidas. Y vemos allí en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 16, 16. Perdón, 6, 16. Jeremías 6, no 16. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Vuelvo a leer: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Ahora vamos a leer el versículo 21 del mismo capítulo. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Por tanto, Jehová dice esto. Dios les dice que ellos se paren, se detengan, lleguen por los caminos y digan: ¿dónde? ¿Cuál es el buen camino para andar en él? ¿Cuál es el buen camino para andar en él? ¿Cuál es la senda antigua por la que debemos andar? ¿Cuál sea para andar en él? Y la promesa de Dios era para el pueblo: y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero la gente, cuando oye la palabra de Dios o oye a Dios hablar, dice: no queremos nada con Dios, no queremos nada, no es necesario. Nosotros podemos, tenemos capacidades, habilidades, recursos, conocimientos, tenemos todo lo suficiente. No andaremos en esas sendas que tú quieres que andemos. Y el Señor les contestó: por tanto, Jehová dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos. Muchas veces las naciones, los pueblos, las gentes tienen que darse cuenta de que por haber ignorado a Dios, por haberlo hecho a un lado, han dejado y han permitido que Dios tenga que extender su mano y permitir que las consecuencias de nuestras rebeliones, de nuestras desobediencias, vengan a nuestra vida. Son consecuencias que a veces, por esa forma de vivir indiferente, alejados de Dios, hemos llegado al punto de permitir que lleguen los tropezaderos, como dice. ¿Qué tropezaderos que van a ser tanto para los padres como para los hijos? El vecino y tu compañero. Quiere decir, no va a haber gente que se libre de aquello que abrió la puerta por su rebelión contra Dios. ¿Quiere decir que toda la gente se ha rebelado contra Dios? No. Pero hay muchos que han abierto puerta para que Dios se manifieste poderosamente en su poder de justicia
y de juicio. Por eso vemos que el Espíritu Santo le estaba diciendo al pueblo: así dijo Jehová, así dice Dios, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino y anden por él. Por eso, en esta lectura vemos que Dios le hace una exhortación al pueblo de Israel, en especial al reino de Judá. Una exhortación donde Él los llama para que busquen su consejo, busquen su dirección, pero ellos dijeron: no andaremos. Y por esa respuesta vino tropiezo y problemas para la nación de Israel. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Romanos 15:4, encontramos un episodio muy interesante. Encontramos al apóstol Pablo, ahora sí quiero decirles, dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habló allá en el Antiguo Testamento a través del profeta Jeremías, ahora estaba hablando a través del apóstol Pablo. Es el mismo Espíritu, pero vean qué diferente respuesta encontramos ahora. En Romanos 15:4, en Hechos 1, Romanos 15:4, muy bien, volvemos otra vez, discúlpenme. Romanos 15:4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué diferente actitud, qué diferente consejo encontramos en este siervo de Dios hablándole ahora al pueblo de Israel, diciéndole: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. O sea, en el Antiguo Testamento les decía que tuviéramos consolación para nuestras almas, y ahora dice que ahí fueron para nuestra bendición, dice el apóstol Pablo. Y hallaréis descanso para vuestras almas, decía el profeta. Y en esta ocasión estamos aquí porque queremos escuchar la palabra que traiga descanso a nuestras almas. Palabra que traiga esa consolación que dice paciencia y consolación de las Escrituras para que tengamos esperanza. ¿Necesitamos paciencia en este tiempo? Sí. Estamos necesitando mucha paciencia para soportar esta crisis que estamos viviendo. Crisis de encierro, crisis de limitaciones, crisis de falta de participación. Somos seres eminentemente sociales y nos gusta estar en compañía de gentes, departiendo en todas partes, y ahora estamos valorando esto importante. Algunos dicen: bueno, pero es un buen tiempo para estar en familia. Es cierto, hay que aprovechar los tiempos para estar en familia. Pero también dicen los de la familia: bueno, es que ahora juntos queremos salir a otra parte. Pero quiere uno salir. Eso es importante que nosotros veamos que Dios en esta ocasión nos está hablando que traiga algo, una palabra que traiga descanso para nuestras almas, nos dé un consuelo y una paciencia que necesitamos manifestar como hijos, como creyentes, como hijos de Dios, y vamos a escuchar el consejo que Él tiene para nosotros hoy. Hoy tal vez
nosotros, siendo más sensibles a la voz de Dios que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hoy nos preguntemos, ¿cuál es el buen camino? Señor, ¿cuál es el camino antiguo que tú quieres que preguntemos? ¿Cuál es aquel pensamiento o aquellos consejos antiguos que tú tenías para que nosotros nos dejemos guiar, para que nosotros caminemos por esos senderos? ¿Cuál es ese buen camino antiguo? Si nosotros empezamos a regresarnos y empezamos a leer las Sagradas Escrituras, las Escrituras que se escribieron hace 2000 años, estamos viendo el Antiguo Testamento y allí encontramos características que tenían las personas que caminaron esos caminos antiguos que hoy Dios quiere que nosotros analicemos, que hoy Dios quiere que nosotros veamos y contemplemos. Eran cristianos de fe. Eran cristianos de fe. Eran cristianos de convicciones. Eran cristianos valientes y eran cristianos consagrados. Entonces vamos a ver qué testimonio y qué ejemplo. ¿Cuál era el buen camino? El buen camino es que tú te conviertas no nada más en un creyente, en un hijo de Dios, sino que seas un creyente lleno de fe y de obediencia. Un creyente que seas valiente, un creyente de convicciones, un creyente consagrado. Ellos eran cristianos de fe porque creyeron y actuaron en razón de la palabra de Dios que les hablaba. Por ejemplo, vemos a los discípulos. Imagínense los discípulos, los apóstoles que andaban con Jesús hace 2000 años, tenían una obediencia absoluta a la palabra de Dios y ellos actuaban en razón de lo que Él les decía con fe. Y ahí encontramos en Mateo 17, 24 lo siguiente. En Mateo 17, 24 dice la palabra: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Wow! Pedro era un pescador. Era un pescador profesional. ¿Cuántas veces o cuántos cientos o miles de pescados habrá pescado desde su juventud? ¿Cuántas veces les abrió el estómago para sacarle las tripas y entregarlos? ¿Cuántas veces creen ustedes que habrá encontrado un estatero? Y un estatero era una moneda que valía 4 dracmas. Y cuando llegaron los que cobraban los impuestos del templo para probar a Jesús, llegaron ellos y le dijeron a Pedro: Pedro, tu maestro no paga los 2 dracmas que debe de pagar él. Y él le contesta: sí.
Y entonces cuando él entra a la casa, antes de que él le diga, vinieron a cobrar los impuestos, Jesucristo ya le estaba diciendo: Pedro, ¿quiénes deben de pagar los impuestos? ¿Los hijos o los extraños? Pues los hijos no, los hijos del rey no pagan impuestos. Los extraños son los que pagan impuestos. Entonces nosotros los hijos estamos exentos. Pero para no ofenderles, vamos a pagar en los impuestos. 2 dracmas tuyos, 2 dracmas míos. Vete al mar, agárrate un anzuelo y ve a tirar el anzuelo al mar. Y el primer pez que saques, jálalo, ábrele la boca y vas a encontrar allí una moneda llamada estatero que vale 4 dracmas para que pagues por ti y por mí. Esto nos parece una cosa muy interesante, importante. Pero yo quiero que se pongan en la posición de Pedro. Pedro, un pescador profesional, dijo: ¿cómo va a haber una moneda dentro de la cabeza, dentro de la boca de un pez? Señor, ¿por qué me mandas a ir a buscar otra vez mi caja de pescador, a sacar un anzuelo, a buscar una carnada, caminar, ve tú a saber cuánto estaba de distante la playa para poder ir hasta el mar y después lanzar el anzuelo y esperar que pique un pez? Y Señor, si tú eres capaz de hacerle así y aparecer un estatero en la boca de un pez, ¿por qué me haces ir hasta el mar a sacar un pez? Eso es lo que el Señor espera que nosotros aprendamos. Que aprendamos a ser cristianos de fe. Y un cristiano de fe es un cristiano obediente, un cristiano que no importa cuán descabellada sea la petición y la orden que Dios te esté dando, tú simple y sencillamente camina, obedécelo, porque aquello que te dijo se va a cumplir cabalmente y va a ser para tu bendición. Ahí tenemos cómo ahí él recibió la prueba y aquel hombre, su fe, Pedro, su fe fue fortalecido. No tanto porque se maravilló encontrar una moneda como dijo el Señor. Ahí lo importante era que se estaba cumpliendo la palabra de Jesús en la vida de él, y que Jesús le estaba mostrando a él que no hay nada más importante en este mundo que ser un discípulo, un hijo de Dios obediente, y vas a ver milagros, porque tenemos que llamarle. Eso fue un milagro. Un milagro también que el Señor, en su poder y en su gracia omnisciente, pero él no estaba actuando como el Señor, sencillamente tenía esos dones espirituales que Dios le había dado. El don de ciencia, él estaba ahí dándole a él, diciéndole de quién vamos a pagar los impuestos. Tenemos también otro evento importante. Lo encontramos allá en Mateo 21 del 1 al 11. Mateo 21 del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó.
Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Pero si nosotros leemos este mismo evento en Lucas 19:28, vamos a ver un detalle. Lucas 19:28, vamos a ver un detalle. Dice, y dicho esto iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en lo cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué desatáis? Le responderéis, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Nuevamente encontramos lo mismo. Ya no era Pedro, ahora eran 2 de los discípulos. Los envía cuando iba entrando a Jerusalén a una aldea. Y dicen, ahí hay una casa donde hay un asna y un pollino. Están amarrados, desátenlos y tráiganmelos. Además, en ese pollino nunca nadie antes se ha montado. Ellos habían estado ya caminando con el Señor. ¿Cómo podía el Señor saber que aquel animal nunca había sido montado? ¿Cómo podía Él saber que ahí estaba amarrado y que si alguien salía y les preguntaba, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le iban a contestar, porque el Señor lo necesita. Yo siempre he pensado, y algunas veces lo he comentado con algunos de ustedes, iban los discípulos y decían, ¿qué tal si al momento de desatar el pollino nos salen con un garrote y nos dan duro? ¿Qué tal si al estar desatando el pollino llaman a la policía, a los guardianes, a los soldados romanos y nos llevan prisioneros? Y mejor tú pregunta, no, tú, ¿qué hacemos? Vamos a echar un volado a ver quién de los dos va y lo desata. Mientras tú lo desatas, yo les digo. ¿Y qué tal si no nos preguntan, nada más nos llegan con la policía? Allí iban platicando, temerosos. Pero iban, óiganlo, iban con todas sus luchas, con toda su confrontación. Ellos iban caminando, obedeciendo al Señor. Eso es lo que la Escritura nos narra, cómo eran los primeros discípulos. De tal manera que ellos eran obedientes, eran cristianos de fe. Desamarraron el pollino y el asna, y salieron los dueños y les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos simple y sencillamente hicieron lo que Jesucristo les había dicho. El Señor lo necesita. El otro evangelista nos dio otro detalle, y después lo devolverá. Aquí ellos, nada más este evangelista, Lucas nada más dice, se desató el pollino. Pero Juan estaba diciendo que lo iba a devolver y que además era por el cumplimiento de una palabra profética que se había dicho, que el Señor Jesucristo iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. Eran cristianos de fe, eran cristianos obedientes. Por eso encontramos que también eran cristianos de convicciones. Nosotros estamos mirando hacia el pasado, estamos escuchando el consejo de nuestro Dios.
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Eran cristianos de convicciones. ¿Qué es un cristiano de convicción? Convicción es estar convencido. Convicción es seguridad que se tiene de la verdad. Convicción es la certeza de lo que se piensa. Convicción es actuar lo que yo creo que es verdad. Por eso, si yo creo que algo es verdad, la convicción se demuestra solo en el hecho de que tú actúes haciendo aquello que dices creer. Porque hay mucha gente que dice que cree, pero no hace lo que dice que cree. Y la convicción es actuar conforme al pensamiento y a la creencia que nosotros tenemos. Hacerlo una vivencia, vivir sin importar las consecuencias de su ejecución. Eso es tener una convicción. No me importa si la vida me va de por medio. Por eso encontramos a un hombre llamado Pablo el apóstol, un hombre de convicciones, un hombre que tenía una convicción total, completa, en una verdad que había experimentado, que era su fe en Cristo Jesús. Su fe en Cristo Jesús. Y quiero decirles una cosa importante. Pablo no vio la crucifixión de Jesucristo. Pablo existió un tiempo tantito después, tal vez era un jovencito. Pero cuando él creció con una religiosidad profunda, era honesto en su religión. Él estuvo aprobando cuando Esteban fue apedreado y muerto. Dice que él cuidó la ropa de los que estaban apedreando. Posteriormente, en su celo religioso, persiguió a los cristianos, los encarcelaba, los azotaba, los golpeaba. Algunos dicen que los llegó a matar. De tal manera que se había hecho una fama y un prestigio terrible como un perseguidor de los cristianos. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, él tuvo una vida transformada. Y la transformación de tu mente, de tus pensamientos, de tus propósitos, de tus anhelos, es lo que te va a hacer un cristiano de convicciones. Si tú no estás transformado, no puede haber convicciones que te lleven al punto de decir: yo voy a morir por eso, o soy capaz de morir por aquello. Esto es un cristiano de convicciones. Por eso vemos en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, encontramos en el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pablo llegó a tener tal convicción que no le importó lo que dijeran ya las autoridades judías a quienes él servía, a las quienes había comprometido de perseguir a los cristianos. Ahora él era un cristiano. Los mismos cristianos no querían juntarse con él porque tenían temor de que fuera un hipócrita, de que fuera un falso. Pero había sido tan real su transformación que también eran reales sus convicciones. Se fue a predicar a Jesucristo conforme al llamado que Dios le había hecho. De tal manera que lo encontramos ya predicando a Jesucristo. Y en esa ciudad de Iconio, dice
la Biblia que llegaron unos judíos, de esos celosos que nada más andaban detrás persiguiendo para de qué manera perjudicar la predicación de Jesucristo. El día de hoy no es diferente. Mientras la gente vea que estamos predicando a Jesucristo, siempre va a haber enemigos de Cristo y del Evangelio que van a querer impedirnos predicar a Jesucristo o van a querer estorbarnos para la predicación de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que mostrar y decirle a la gente que nuestra transformación es genuina y es real, por tanto somos gente de convicciones. Y vemos que dice que lo apedrearon, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Fíjense, se levantó y entró ¿a dónde? A la ciudad. Lo acababan de apedrear y ahora vuelve a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. ¿A dónde? ¿A dónde? A Iconio. Volvió otra vez a Iconio. Alguien diría de nosotros: no, hombre, en Iconio me apedrean, ya no vuelvo a Iconio. Ni siquiera a las orillitas de Iconio. No, el día que lo apedrearon regresó. Se fue a predicar a otra ciudad y ganó a mucha gente para Cristo. Ganó a muchos discípulos para Cristo. Y dice que volvió a Iconio nuevamente. ¿Por qué? Porque él no tenía miedo. No le importaba lo que le pudiera pasar. Él sabía en quién había creído y lo que estaba dispuesto a pagar. Eso es lo que nos da el testimonio de las sendas antiguas. ¿Cómo quieres tener paz para tu corazón, paz para tu alma, bendiciones en tu vida? Tienes que actuar como actuaron los primeros cristianos, que son el ejemplo y los testimonios de lo que nosotros debemos ser el día de hoy. Y te quiero decir una cosa: eso que debemos de hacer el día de hoy, nosotros observando a los del pasado, es para que tú y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ellos puedan experimentar y digan: como mi padre, como mi abuelo, yo quiero ser como ellos, cristianos de fe y cristianos de convicciones. Y ellos puedan sentirse orgullosos de nosotros, no que huimos y que corrimos como cobardes y negando al mismo Dios que al fin de cuentas dice que puso tropezadero en aquellos que habían dicho: no andaremos en tus caminos. Por eso el día de hoy, en esta noche, también nos habla de que eran cristianos de fe, cristianos obedientes, cristianos de convicciones, pero también eran cristianos valientes. Valientes. Y quiero relatarles una anécdota de la iglesia en Rusia. Una anécdota que desde que yo la conocí hace muchos años, a mí me impactó. Y quiero decirles que me transformó mi vida. A partir de ese momento, yo dije: yo quiero ser de esos cristianos. Estos cristianos que les digo, eran precisamente un grupo que durante los 68 años que duró la formación de lo que algunos de ustedes jóvenes tal vez no conocen, pero algunos ya de nuestra edad ya recordamos la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. La Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas fue precisamente todo el bloque que se armó después de la Segunda Guerra Mundial. Que se armó de la Segunda Guerra Mundial de tal manera que conformaron una serie de naciones y se convirtieron en el bloque comunista que dividió a Europa en dos. Durante ese periodo de 68 años,
la persecución del comunismo soviético sobre la iglesia cristiana fue tal que muchos miles de cristianos fueron muertos y fueron enviados a Siberia para que murieran en las cárceles, allá en temperaturas bajísimas, muertos de hambre. Allá los mandaban a matar. Pastores y cristianos que eran valientes fueron llevados a la muerte, encarcelados simple y sencillamente por un hecho: decir que eran cristianos. Durante todo el comunismo en Rusia, allá en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en las cuales estaba la nación rusa, vemos que fueron perseguidos grandemente los cristianos por testificar de Cristo, por tener una Biblia. Eran mandados a cadena perpetua, a morir. Era un delito de pena capital tener una Biblia. Era un delito hablarle a otra gente de Cristo. De tal manera que además se había convertido en un delito contra el gobierno, un delito de Estado. Un Estado que además negaba la existencia de Dios. Quiere decir que la URSS era un Estado político que negaba a Dios, se declaraba a sí mismo ateo. Quiere decir que no existía y que no creían en Dios. Y prohibieron la reunión de los creyentes. Y los que lo hacían, porque los verdaderos cristianos llegaron a hacerlo. Llegaron a hacerlo igual como en el tiempo de Nerón, allá en Roma. El emperador romano los persiguió tanto, los culparon del incendio de Roma, los persiguieron de tal manera que los cristianos de ese primer siglo, del primero y segundo siglo, tuvieron que reunirse en cuevas allá en la misma capital de Roma. Ahora se ven como monumentos históricos entrar a aquellas cuevas donde ellos se reunían y les llaman las catacumbas. Allá escondidas se reunían los primeros cristianos del primer y segundo siglo. Pues ahora en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas también se reunían escondidas después del estado de queda. ¿Qué era un estado de queda? Quiere decir que los creyentes tenían prohibido, y toda la gente tenía prohibida, después de las 7 de la noche, no podían salir a la calle para reunirse más de 2 personas. Lo máximo que podían dar en la calle eran 2 personas. Si encontraban a 3 o 4, los agarraban y los metían en prisión. De eso hacía que la gente no se reuniera. En el día tenían que ir a trabajar, tenían que ir a sus empleos. Pues los cristianos, después de terminar de trabajar sus labores, a las 6, 7, 8 de la noche, empezaron a reunirse, obviamente escondidas, con pedazos y hojas de la Biblia que guardaban en sus pantalones. No podían llevar una Biblia porque eso era pena capital, mandarte de por vida a la prisión. Entonces la gente se aprendía hojas de la Biblia de memoria y lo recitaban en las reuniones que tenían a escondidas. Entonces iban ellos y de 2 en 2 caminando por la calle, o iban de 1 saliendo y llegaban a la casa donde se reunían. Tenían un toque clave, unos sonidos especiales que solamente ellos se habían notificado que debían de practicar. De tal manera que llegaban, tocaban, cuando oían el sonido los que estaban adentro abrían y entraba uno.
Como a los pocos minutos, al rato venía otro por ahí caminando, o dos, y entraban a la casa. Y así se reunían y tenían al fondo de la casa una recámara grande cubierta con colchones, para que la predicación de la palabra, las oraciones y los cantos que ellos entonaban no se escucharan afuera. De tal manera que ellos hablaban poderosamente de la palabra y la gente salía fortalecida. Y dice que una noche ya no llegó alguien tocando la clave. Ellos estaban reunidos, sino que oyeron unos golpes fuertes que estaban sobre la puerta, y eran unos fusiles que estaban golpeando y decían: abran, 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 ya sabemos que están reunidos, no van a poder salir, nosotros estamos acá afuera, somos las guardias, somos el ejército. Y dice que en ese momento ellos dijeron adentro: bueno, ¿qué hacemos? Pues tenemos que abrir. Y dice que abrieron y encontraron a 3 guardias armados con metralletas. Les empujaron la puerta y les empuñaron y les dijeron: ¿dónde están? Porque estuvimos observando cuántos llegaron, y llegaron más de 15 que se están reuniendo aquí. Y dice que los llevaron hasta el fondo. Y allá estaban el resto de creyentes ahí. Y entonces ellos les empuñaron las metralletas y dijeron: los vamos a matar a todos ustedes. Y entonces unos empezaron a llorar. Otros dijeron: por favor, no nos maten, tengan misericordia de nosotros. Y uno de los guardias militares les dijo: si ustedes niegan que Jesucristo es su Dios y su Salvador, como lo declaran, los vamos a dejar ir. Y dice que se quedaron en un momento silencio. ¿Quiénes lo van a hacer? Los que quieran hacerlo así, levanten su mano antes de que nosotros los metemos. Y dice que de los más de 15 que estaban ahí, 5 levantaron su mano y dijeron: nosotros no creemos en Jesucristo. Nosotros nos gustaban los estudios y los cantos, pero realmente por amistad con ellos es que nos reunimos, pero no somos creyentes. Entonces dice que dijeron: pues pueden salir. Inmediatamente aquellos 5 salieron inmediatamente a la calle y se fueron a su casa. El resto que quedó le volvieron a levantar, cortaron cartucho en la ametralladora y les apuntaron y les dijeron: ahora prepárense porque van a morir. Algunos seguían llorando y dijeron: última oportunidad, ¿quién más va a salir? Y dice que se voltearon a ver. 3 más se levantaron y dijeron: nosotros nos vamos, no queremos morir. ¿Niegan a Jesucristo? Sí. Y dice que salieron. Y entonces los que quedaron volvieron otra vez a apuntarles y dijeron: pónganse de rodillas porque los vamos a matar. Y entonces uno de ellos se levantó. Ellos empezaron a arrodillarse y uno de ellos se levantó y dijo: está bien lo que van a hacer. Si ustedes quieren matarnos por nuestra fe en Jesucristo, está bien. Pero una cosa queremos decirles: que le vamos a pedir a Dios en este momento que tenga misericordia de ustedes, que nunca se les olvide esto que van a hacer, y que Dios les perdone y les dé la oportunidad de conocerlo como nosotros lo conocemos,
Porque sabemos que el día de hoy que muramos, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Y dice que cuando ellos dijeron eso, estos guardias bajaron las metralletas y les dijeron: perdónennos, hermanos. Se quedaron sorprendidos porque les dijeron: hermanos, perdónenos, hermanos. Nosotros somos creyentes en Jesucristo. Pero como somos soldados del ejército, no queríamos que ninguno de los que no fueran verdaderos creyentes nos fueran a denunciar. Por eso tuvimos que hacer eso que hicimos. Pero se pusieron en evidencia los que no están dispuestos a entregar su vida por Jesús. Eso eran cristianos valientes. Y esta historia, que es real, que es verídica, les digo que hace años la conocí. Y desde entonces yo tomé la decisión de decir: a mí no me importa cuándo o qué van a hacer conmigo, porque yo sé que el día que alguien me quite la vida es porque voy a estar con mi Señor ese día. Esto es importante. La Biblia dice que en un abrir y un cerrar de ojos estaremos con el Señor, porque el creyente, el genuino creyente, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Jesucristo lo dijo: el que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Tiene vida eterna. Por eso los creyentes ya no morimos. Tenemos vida eterna. Lo que hacemos es cambiar, como dijo el predicador evangelista Billy Graham. Lo único que hacemos nosotros es cambiar de domicilio. Lo único que hacemos nosotros es cambiar de domicilio. Nuestra dirección ya es diferente. Ya no estamos en esta tierra, ahora nuestra dirección está en el cielo. Por eso nosotros ya no morimos. Y ese es el aliciente, el ánimo, la fortaleza de que los cristianos no tenemos temor a la muerte. No hay ninguna enfermedad, ningún peligro que nos haga tener temor a la muerte. Como dice la Sagrada Escritura: temamos a aquel que nos puede mandar nuestras vidas al infierno. ¿Y saben quién es? No es Satanás. El que tiene el poder de enviarnos al infierno es Dios. Pero Él no envía a nadie. Nosotros decidimos irnos al infierno por causa de nuestros pecados. Pero la realidad es que no hay poder en el enemigo para enviar a nadie al infierno. Cada quien ha escogido y ha decidido irse a la muerte eterna por sus decisiones de rechazar a Jesús y de renunciar a su bondad y al amor de Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. Y que hoy tengas salvación y nunca tengas temor al futuro ni lo que va a suceder, porque si Dios te permite la vida y te la ha concedido el día de hoy, Él te va a proveer tu techo, tu comida y tu sustento. Y todos decimos amén. Sí, así es. Dáselo fuerte al Señor. Por eso decimos que eran cristianos valientes. Eran cristianos valientes, pero también eran cristianos consagrados. La consagración es cuando alguien decidió apartarse, cuando alguien decidió dedicar su vida, no nada más para ser un padre de familia, para ser un buen hijo, un buen hermano, sino que dentro de su trabajo y de sus actividades
ha consagrado su vida para servir a otras personas, para hablarles de Cristo, para compartir a Jesucristo. Donde quiera que va una persona que se ha consagrado a Dios, quiere decir que ha decidido dedicar sus palabras, sus acciones para ser de bendición, en agradecimiento por lo que Dios hizo por él o por ella. Y encontramos la historia de un indígena americano, de un indio norteamericano. Ustedes se acuerdan que había muchas etnias en los Estados Unidos. Los Sioux, los Apaches, varias tribus de diferentes gentes americanas autóctonas. Y este era un Apache que estaba en una reunión y donde un misionero cristiano llegó a predicarles de Jesucristo. Dice que él estaba sentado en aquella reunión y estaba con su perro y estaba con su rifle, oyendo a aquel misionero que estaba predicando de Jesucristo. Cuando aquel misionero empezó a darle la evidencia de que todos los seres humanos fuimos creados por Dios, y que Dios, cuando Él vio que nuestros pecados nos llevaban al infierno, Él envió a Jesucristo su Hijo para morir en la cruz en nuestro lugar. Y desde entonces Dios perdona a toda aquella persona de sus pecados que le abre su corazón a Jesús. Aquella persona que cree lo que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz es perdonada y Dios le da vida eterna. Por eso aquel hombre estaba escuchando y él se dio cuenta de que en su vida había pecados, de que estaba separado de Dios, de que iba camino a la muerte eterna. Entonces este hombre estaba ahí viendo cómo el amor de Dios tan grande, entregando a su Hijo subiendo a la cruz, derramando su sangre, la corona de espinas, cómo lo golpearon, cómo le perforaron sus manos, cómo perforaron su costado, y cómo él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras él escuchaba esta historia de nuestro Dios y Salvador, dice que él al principio de la historia dijo: no cabe duda que Dios dio mucho por mí. Voy a darle mi perro, porque mi perro es mi compañero. Él me ayuda en la cacería. Yo sin él puedo decir que me falta la mitad de mi vida. Yo puedo cazar un ave o puedo cazar un animal, pero él lo localiza y yo lo recupero. Pero ahora lo único que tengo yo es para darle, es mi perro. Y dice que le dijo: Señor, toma mi perro. Y cuando siguió oyendo del amor de Dios, del sacrificio de Jesucristo, entonces dijo: no puedo darle solamente mi perro, le tengo que dar mi rifle. Y dice que pasó y puso su rifle en el altar y le dijo a su perro: quédate aquí. Y el perro obediente se quedó ahí. De tal manera que cuando el predicador dijo: hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús, porque Jesucristo quiere tomar tu vida para salvarla. Y dice que aquel hombre dijo: ya le di mi perro, ya le di mi rifle, pero si él se entregó y dio su vida por mí, lo menos que puedo hacer yo es entregarle mi vida para que él me use, para que otra gente lo conozca a él. Entonces el indio americano, aquel apache, se consagró a Jesús y le dijo: ahora yo quiero servirte, y le entregó su vida a Jesús. Por eso te puedo decir en esta noche que los cristianos que el Señor nos ha relatado en su palabra eran cristianos de fe, cristianos obedientes,
cristianos de convicciones, cristianos valientes, cristianos que se consagraron. ¿Y qué era lo que tenían? Dice la palabra que encontraron descanso para sus almas. ¿Qué es el alma? El alma es la parte donde somos nosotros. Acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo. El alma es donde está tu mente, tus pensamientos, es donde están tus emociones y está tu capacidad de decidir. Quiere decir que el creyente que todavía está en la duda, que no sabe qué hacer y qué decisión tomar en su vida, no tiene paz en su mente, no tiene paz en su corazón. Pero aquel que ha oído la voz de Dios y que ha escuchado a Jesucristo decirle: mi paz te dejo, mi paz te doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso en esta noche Dios te está hablando a tu corazón. Tú que estás en tu casa, tú que estás en este lugar, escuchando su voz, porque no es la mía. Hemos leído su palabra, hemos leído su consejo. ¿Y sabes qué dijeron los del tiempo de Jeremías? Dijeron: no escucharemos. Pero yo te invito a ti, para que seas sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, que Él quiere darte paz en tu corazón, perdonando tus pecados, para que tú estés a cuenta con Dios y sepas que el día que partas de este mundo vas a ir a estar con Él en el cielo para siempre, gozando la paz, gozando las bendiciones que Dios tiene para ti como las tiene para mí. ¿Sabes qué dice su palabra? Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Él tiene preparados para los que le aman. Y Dios quiere que tú seas uno de ellos, que puedas observar las cosas preciosas que Dios tiene para ti, cosas que no has visto. En este mundo vemos las estrellas, el mar, el cielo, las flores, los pájaros, vemos tantas cosas bellas y nos gozamos. Imagínate cuando oigas cosas que nunca has oído y veas cosas que nunca has visto, y mientras estás aquí, Dios quiere bendecirte. Dios te quiere decir: ten paz en tu corazón, porque yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Nunca te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Esto que te estoy diciendo es la voz de Dios para ti. Ábrele tu corazón a Jesús. Tan sencillo. ¿Cómo lo hago, pastor? Como dice la palabra, dice: Él está tocando a la puerta de tu corazón y quiere que tú le abras la puerta de tu corazón. Él quiere entrar dentro de ti. Invítalo a entrar. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el Hijo eterno de Dios, que viniste al mundo para salvarme, para morir en la cruz en mi lugar, y pagaste la muerte que a mí me tocaba por mi pecado. Por eso hoy reconozco que soy pecador o pecadora, y te pido perdón y te ruego que este arrepentimiento que siento en mi corazón tú lo recibas, Señor. Perdóname, límpiame y sálvame. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón, por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Amén. Esta que tú hiciste es la mejor decisión que has hecho en toda tu vida. Ahora sí que, como dijo el Señor,
El hombre rico dijo: alma mía, gózate con todos los bienes que tienes para muchos años. Y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has hecho, lo que has juntado, lo que has recogido, ¿de quién va a ser? Hoy nosotros podemos juntamente contigo decir: Señor, los días que me permitas de vivir, yo quiero vivirlos como un cristiano, como un hijo tuyo, de fe, valiente, de convicciones y consagrado a ti. Bendice mi vida, bendice mi hogar, bendice mi esposa, bendice mis hijos, bendice mi trabajo, bendice mis estudios. Y si eres soltero, pídele por la que va a ser tu esposa y pídele desde ahorita por los que van a ser tus hijos. En el nombre de Jesús los bendigo y todos decimos amén.